Bueno, bienvenidos entonces con la continuación del estudio de Marcos. Nos quedamos en el capítulo 11 el año pasado. No lo terminamos, hoy lo vamos a terminar. Y pues tenemos un pasaje muy interesante hoy con bastante aprendizaje. De hecho, este pasaje no termina aquí. El 11 y el 12 son parte del mismo evento. Pero por razones de tiempo nos vamos a concretar en el 11, que pues tiene mucho que aprender. Así que vamos inmediatamente a la presentación. Por favor, me avisan si la pueden ver en pantalla. ¿Sí se ve la presentación, al menos o no? No, no se ve. Bueno, déjenme ver entonces qué pasó, qué hice aquí. A ver, ya se me, ya se me olvidó cómo compartir pantalla de tanto no usar esto, pero un momentito. Aquí estamos. Ahora sí. Ahora sí se puede ver o todavía no. Sí, hermano, sí se mira. Ok, perfecto. Empecemos entonces. El pasaje de hoy es Marcos 11, versículos 27 al 33. Le voy a pedir que alguien nos haga favor de leer, pues, si pueden ver aquí en pantalla o en sus Biblias, 11:27. Amén. Sí, hermana, adelante. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era el del cielo o el de los hombres? Bueno, gracias, hermana. Vamos a empezar entonces con estos versículos. Para ponernos en contexto y porque pues ya desde el año pasado, prácticamente más de un mes, que, casi 2 meses que no nos reuníamos, entonces vamos a recordar que esta es la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Recordamos que vimos el domingo, el famoso Domingo de Ramos, se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, aunque realmente fue la entrada a lo que él sabía que iba a ser su sacrificio en la cruz. Pero como él en la cruz triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, pues entonces se considera como la entrada triunfal. El domingo entonces, eh, el domingo entró a Jerusalén. Las multitudes lo aclamaron, tiraron sus mantos y palmas a su paso, gritaban, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y fue un evento pues realmente impresionante. Yo no sé si lo pudieron ver, pero compartí un video de, eh, de lo que pudo haber sido, que refleja bastante bien lo que pudo haber sido su entrada a Jerusalén, porque era una fiesta en Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, entonces habían millones de personas ahí. Entonces, los que lo vieron entrar, pues fueron miles y miles, no tenemos idea de cuánto, pero sí fue muchísima gente que lo vio entrar a Jerusalén. Entonces él hace su entrada a Jerusalén y al final de la noche, ahí mismo él va al templo y mira, probablemente, decíamos en aquella oportunidad, a todos los comerciantes
que estaban instalando sus puestos de venta o de usura, porque eran usureros los que se instalaban ahí. Él ve eso, pero no hace nada. Simplemente planifica algo. eh, y él probablemente fabrica un látigo y entonces él eh, pues sabe lo que va a hacer el día siguiente. Entonces el día lunes él se presenta en el templo y hace la famosa limpieza en donde bota los puestos de venta de todos, libera a los animales que tenían ahí, les tira las monedas a los cambistas. Pues ya se imaginan el escándalo que eso provoca y la cólera, la furia que eso pudo causar a los sacerdotes, a los principales del templo, porque eso era un negocio de ellos. Ellos habían autorizado que toda esa gente estuviera ahí, seguramente pagaban una comisión, un derecho de piso, como le llamamos, a estar ahí, y era un negocio redondo para ellos. La cantidad de animales que se vendían y dinero que se cambiaba, pues también dimos una idea cuando estudiamos ese pasaje, pero era un negocio. Eh, entonces, él bota los puestos de venta, les dice que su casa es casa de oración y ellos lo han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, prácticamente trata de ladrones a los principales de la ciudad, los sacerdotes, eh, y pues ya se imaginan la cólera que eso provoca. Ya traían mucho enojo con Jesús por todo lo que él había hecho, especialmente porque siempre les, eh, les ganaba en las discusiones, los dejaba en ridículo. Y mencionamos varias veces que para el pueblo judío el honor era lo más importante, era lo que les daba estatus, los que les daba la posición social. Era un tema de honor y vergüenza. Todos estaban siempre queriendo ganar más honor y evitar la vergüenza. Y Jesús, durante todo su ministerio, puesto en vergüenza a a los gobernadores de la ciudad, porque ellos tenían el gobierno no solo religioso, sino civil también. Entonces, el enojo, la cólera de todas estas personas es muy fuerte contra Jesús. Entonces, seguramente después del último evento, del, la destrucción de los puestos de venta de los cambistas, esa limpieza que él hace del templo, pues seguramente se reúnen todos estos personajes que eran los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad del pueblo, tanto civil como religiosa, por decir el gobierno, ¿verdad? Como que se juntaran todos los ministros eh, a, a dialogar. Y los miembros del Sanedrín no estaban muy unidos, había mucha división, no se llevaban. eh, los fariseos con los saduceos, pues tenían rivalidad, los saduceos eran la clase alta, eh, y pues habían diferencias doctrinales incluso entre ellos, unos creían en la resurrección, otros no. Los escribas, los ancianos, estaban muy divididos, pero en esta oportunidad, seguramente el mismo domingo se juntan, o el día eh, lunes, eh, porque Jesús después de que limpia el templo, pues él se recuerdan que el pasaje de donde maldice la higuera y se va para Betania. Entonces, él está en Betania y el día martes él regresa. Pedro nota que la higuera se secó de la raíz y pues también hablamos en esa oportunidad que esa era una enseñanza. No fue que él en un momento de enojo maldiguera la higuera porque no tenía fruto, él sabía que no era época de frutos, pero era una enseñanza que él estaba dando de que pues toda esta gente
que tenía, que lucía como muy religiosa, eh, pero no tenían fruto. Eran como esa higuera que pues estaba llena de hojas, muy verde, muy bonito, pero no había fruto en ello. Entonces él prácticamente está profetizando con eso que el templo era como muy suntuoso, eh, porque sabemos que este es el segundo templo que había sido reconstruido por Zorobabel, también lo vimos cuando estudiamos Esdras y Nehemías, y había sido remodelado por Herodes. Eh, este era el segundo templo, era como muy suntuoso, pero realmente eh, pues era pura fachada nada más. Entonces, ahí Jesús prácticamente predice que el templo va a ser destruido. Y eso era como una parábola con lo que él hizo con la higuera. Entonces él seca la higuera, va a Betania, el martes regresa, Pedro nota que se secó de la raíz, y entonces aquí se van a dar todos estos eventos. Hay varios conflictos este día martes. De hecho, el 60% del Evangelio de Mateo está dedicado a este día. Este es, como ya dijimos, la última semana del ministerio de Jesús. Eh, el miércoles, pues realmente no tenemos mayor referencia en las escrituras. El jueves sabemos que él es presado. El, el, el aposento alto, la última cena, lo apresan, es juzgado, eh, y el viernes es crucificado y el domingo es la resurrección. Entonces, eso es lo que estamos estudiando la última semana, pero esa última semana le dedica, pues los evangelistas le dedican mucho tiempo, mucho detalle, y pues eso es la parte que estamos viendo. Pero entonces, estamos en día martes. Ellos regresan a Jerusalén, Jesús va por el templo, viene todo el Sanedrín, vienen los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos unidos. Ahora sí no están divididos, ahora están juntos. Y vienen a ponerle una trampa a Jesús. Le van a preguntar con qué autoridad hace esas cosas y quién le ha dado esa autoridad. Las preguntas son válidas, parecen válidas. Eh, pues cualquiera que ve algo como lo que Jesús hizo, pues era como que lógico que se preguntara a sí mismo, bueno, eh, eh, con, con- ¿con qué autoridad hace eso? ¿O quién le da la autoridad? Y la respuesta, eh, pues, en el fondo ellos la sabían. Entonces, no están queriendo eh, saber o convencerse de que Jesús sea el Hijo de Dios, sino que lo que están queriendo hacer es ponerle una trampa. Porque si Jesús en ese momento dice, bueno, la autoridad me viene de Dios, pues es un blasfemo, ¿va? Y como es un blasfemo, pues lo condenamos a muerte. Eso era lo que ellos estaban buscando. Ellos ya habían tomado la decisión de eliminarlo. Desde el momento que resucita Lázaro, ellos ya no encuentran otro remedio que eliminarlo, e incluso piensan eliminarlo a él y eliminar a Lázaro, ¿va? Eliminar el autor del milagro y el receptor del milagro. Entonces, con esa intención va. Pero Jesús conoce las intenciones de su corazón. Y todo el tiempo estos personajes quisieron eh, ponerle trampa a Jesús, que Jesús cayera en una trampa. Pero Jesús obviamente nunca cayó en la trampa, él siempre estuvo en control. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos. El Señor está en control de todas las cosas. Tenemos que estar claros con eso. Él tiene el control. Y eso nos debe dar paz a nosotros, nos debe dar tranquilidad, porque aunque estemos en circunstancias difíciles, pues el Señor no va a perder el control. Hay quienes pueden interpretar que cuando Él hizo la limpieza del templo, pues iba muy airado y perdió el control y se dejó llevar por sus emociones, pero esto no es cierto. Porque como ya dijimos, él había planificado ya hacer eso. Lo planificó con tranquilidad y lo hizo todo bajo control.
Hay quienes pueden pensar que él perdió el control cuando maldijo la higuera porque llevaba mucha hambre y como no tenía frutos, por eso la maldijo, pero eso tampoco es válido porque él sabía que no era época de frutos y lo que él estaba haciendo es dar una enseñanza. Todas las cosas que él hacía eran para dar una enseñanza. Y aquí a estos personajes, de alguna manera, él quiere darles una enseñanza, él quiere darles la oportunidad, porque ellos le ponen una trampa, ellos lo quieren poner contra la pared. Y resulta que los que resultan contra la pared son ellos, porque Jesús les contesta con otra pregunta. Jesús respondiendo les dice, yo les voy a hacer también una pregunta, respóndanme. Y entonces yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Esto, algunos mencionan que contestar una pregunta con otra pregunta es mala educación, pero la verdad es que eso no es cierto. Eso es una técnica que, por ejemplo, en el pueblo judío, eh, pues hasta la fecha es algo común, es una forma eh, de, de contestar. Porque lo que se hace es que con la pregunta con la que se responde esa pregunta lleva la respuesta implícita. De hecho, en la actualidad, esa técnica se utiliza mucho en coaching. Cuando se le hace coaching a una persona, el coach no va a darle respuestas, no va a darle sugerencias a la persona, sino lo que el coach hace es preguntas, preguntar y preguntar. Y a través de las preguntas, lo que el coach busca es que la persona que está siendo eh, entrenada, digamos, él mismo encuentre las respuestas. Con las preguntas que el coach le hace, se pone a pensar, se pone a analizar y va encontrando sus propias soluciones. Entonces eso funciona porque la gente sabe que está resolviendo él mismo sus problemas y no que el coach se los está resolviendo. Si el coach le resolviera todo, entonces pues probablemente no seguiría las recomendaciones, pero si él mismo las encuentra, entonces es más sencillo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él quiere que ellos mismos se contesten, que ellos mismos encuentren la respuesta. Y ellos saben la respuesta, pero no la quieren reconocer. Pero miren la pregunta de Jesús. Yo les voy a decir con qué autoridad hago, pero primero contéstenos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y aquí los atrapa, porque ellos, pues, eh, me imagino que se hacen a un ladito ahí y empiezan a dilucidar entre ellos, porque dice el versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí y decían, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos a los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, si ellos decían que el Juan era un profeta, entonces Jesús les iba a decir, bueno, Juan me anunció, porque si ustedes se recuerdan, cuando vimos cómo Juan el Bautista prepara el camino del Señor, estos mismos personajes llegan con Juan a decirle, ¿tú quién eres? ¿Tú eres profeta o qué eres tú? ¿O tú eres el Mesías? Y Juan les dice, no, les dice para nada. Yo solo preparo el camino. Yo solo estoy preparando el camino de alguien que viene después de mí, que es antes, que es mayor que yo. Y dice, yo no soy digno siquiera de atarle la correa de sus sandalias encorvado, porque yo los bautizo con agua, dice Juan, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ellos habían oído eso de Juan. Y entonces ahora si decían que Juan era un profeta, entonces Jesús les iba a decir, bueno, él me anunció, ustedes lo oyeron y ustedes no le creyeron. Ahora, la otra opción era decir, bueno, Juan no, era un cuate que apareció ahí hablando cosas, pero realmente no era un verdadero profeta, era un impostor. Entonces, pero ahí temían al pueblo. De hecho, Lucas, en el pasaje paralelo, dice que si, vamos a leer Lucas, creo que es en el capítulo 1,
Vamos a ver, Lucas 20, capítulo, versículo 6. 5 dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, porque pues no le creíste. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era el profeta. Y respondiendo que no sabían de dónde fuese, respondieron que no sabían de dónde fuese. O sea, si respondían que Juan no era un profeta, los blasfemos resultaban ellos delante del pueblo y el pueblo los podría apedrear, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús los atrapa, los pone entre la espada y la pared, les devuelve la trampa que ellos estaban poniendo. Ah, y mis hermanos, eh, esto nos deja mucha enseñanza porque estas personas están cuestionando la autoridad de Jesús. No porque no porque no hayan tenido la evidencia. Si alguien tenía autoridad, es Jesús. Ha tenido y la tiene, no ha habido nadie con más autoridad que él. En Mateo 7 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los demás, como todos estos, como los escribas y toda esta gente. Él enseñaba con autoridad, porque él interpretaba incluso las escrituras y corregía interpretaciones erróneas que habían hecho otros escribas o otros rabinos, porque los que enseñaban en aquella época se basaban en lo que habían dicho otros rabinos anteriormente. Pero Jesús decía, ustedes oyen que los rabinos eh, los han enseñado tal cosa, pero yo les digo que esto es de esta otra forma. O sea, él había mostrado que tenía más autoridad que todos los rabinos, que todos los maestros. Porque obviamente él era el dador de la ley, él era el dador de las escrituras. Entonces, si alguien tenía autoridad para explicarlas mejor, era él. Y por eso la gente se admiraba. Eso lo sabían los escribas. Jesús perdonaba pecados. Vimos el pasaje cuando bajan aquel hombre paralítico por el techo para que el Señor lo sane. Lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y estos escribas y fariseos y toda esta gente que estaba viendo, dicen, ¿cómo? Usted dice que es capaz de perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados. Y tenía razón. Eso era cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no querían reconocer, no querían ver que este hombre era el Hijo de Dios. Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios, Jesús tenía autoridad para enseñar, Jesús tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Con una palabra calmó la tormenta. Y los mismos discípulos se preguntan, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. O sea, pruebas de su autoridad irrefutables. Entonces, por eso la gente se admiraba. Él incluso en Mateo también 25, él habla que en el juicio final él va a separar las ovejas de los cabritos y él va a decidir quiénes se salvan y quiénes no. Imagínense eso. Autoridad para la vida eterna, para darnos la vida eterna. Eh, Todo eso, hermanos, y esta gente va todavía a cuestionar, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes con esa autoridad? Nosotros somos la autoridad. Nosotros somos los que mandamos aquí. Nosotros tenemos la autoridad eh, política, civil y religiosa del pueblo. ¿Con qué autoridad tú vienes a destruir las ventas de los cambistas, a hacernos quedar en ridículo y todas esas cosas? Esa es la intención que ellos llevan. Eso es lo que quieren, quieren eh, pues cuestionar a Jesús, que él se defienda, que él diga que su autoridad viene de Dios y declararlo blasfemo. Todo es una mala intención. Están cuestionando la autoridad. Y eso debe preocuparnos a nosotros, hermanos, porque tenemos el caso del centurión romano. Los romanos eran enemigos del pueblo de Israel. Los romanos tenían esclavizado prácticamente al pueblo de Israel. Ellos eran los que gobernaban. Y un enemigo del pueblo de Israel
De hecho, un centurión, el centurión era un soldado que tenía 100 soldados bajo su cargo, él mandaba sobre 100 soldados. Viene con Jesús y le viene a pedir que sane a su siervo, a uno de sus siervos. Y entonces Jesús, pues, está bien, ¿verdad? Está decidido a ir, pero él le dice, no, 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 momento, yo soy centurión, yo tengo gente a mi cargo, yo tengo 100 soldados a mi cargo, entonces yo tengo autoridad. Yo le digo a un soldado, ve y haz esto, y él lo hace, porque yo mando, yo tengo autoridad. Pues yo sé que tú tienes autoridad. Entonces yo no soy digno que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi siervo sanará. Miren ese centurión, un enemigo del pueblo, y él reconoce la autoridad de Jesús. Es más, le explica con sus propias palabras cómo entiende él la autoridad de Jesús. O sea, la naturaleza te va a obedecer. La enfermedad te va a obedecer porque tú tienes autoridad. Y tú vas a sanar a mi siervo con una sola palabra, ni siquiera necesitas ir. ¿De dónde venía la fe de este centurión? Él no era un discípulo de Jesús. Él no había visto los milagros de Jesús. Él estaba muy ocupado dirigiendo un ejército, un pelotón de 100 personas, como para poder andar siguiendo a Jesús. Lo más probable es que él había oído. La fama de Jesús se había regado tanto, se había esparcido tanto que probablemente entre los mismos soldados platicaban, miren, hay un tal Jesús ahí que dicen que hizo tal cosa, que dicen que sanó un leproso, que echó fuera un demonio, que resucitó un muerto, qué sé yo. eh, y entonces se comentaban entre ellos, y este centurión de oír seguramente lo que Jesús había hecho, llega con esa fe a pedirle a Dios y recibe su recompensa. El Señor cumple su petición. Contesta su petición y su siervo sana. Y el mismo Jesús dice, en todo Israel no he visto una fe como la de este romano que es enemigo. O sea, no, no lo dice así, pues, pero es la realidad, era un enemigo. Entonces, esta gente no era que no creyera, simplemente no querían reconocer la autoridad de Jesús. Y ese es un problema para nosotros, porque como el centurión dijo, la gente que reconoce su autoridad, los 100 que estaban bajo su cargo, ¿cómo reconocían su autoridad? Obedeciéndole. Si uno de los soldados no le obedecía, pues estaba desafiando la autoridad del centurión y probablemente le cortaban la cabeza. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros la autoridad de Jesús? Obedeciendo su palabra, obedeciendo las escrituras. Porque puede ser que nosotros escuchemos un mensaje, escuchemos una enseñanza, leamos la palabra del Señor y sabemos que es la verdad, sabemos que es verdadero. Y lo mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Escuchamos todo eso, pero no obedecemos. De todos modos, hacemos lo que queremos. Entonces, no estamos reconociendo la autoridad de Jesús, estamos cayendo en lo que esta gente cayó. Habían visto todas las evidencias del mundo, pero no obedecían. Entonces, hermanos, la obediencia es la forma en que nosotros reconocemos eh, que estamos reconociendo la autoridad del Señor. Ah, si nosotros hacemos lo que queramos, nuestra santa y soberana voluntad, entonces estamos cuestionando la autoridad de Jesús. Fue el pecado de Adán y Eva, que la manzana, que muchos dicen que porque tuvieron relaciones, que fue un pecado sexual. No, 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 es mentira. Lo que la Escritura dice es que ellos cuestionaron la autoridad de Dios. Dios les dijo, no van a comer de ese árbol, van a comer de todos los árboles del huerto, pero de ese específicamente no. ¿Y qué hicieron? Comer. ¿Reconocieron la autoridad de Dios? No, cuestionaron la autoridad de Dios y por eso fueron expulsados del paraíso. Se dejaron engañar por el enemigo. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Hay cualquier cantidad de personas queriendo desacreditar la Biblia, queriendo cuestionar lo que dicen las escrituras. Hace poco miraba un video de un muchacho que se identifica como teólogo diciendo que la Biblia tiene adiciones que se han hecho después y hablando de las versiones, después aclara algo de lo que él dice, pero ya sembró la duda, ¿verdad? Y nos siembran la duda a nosotros
de que si las escrituras son veraces. Y caemos en la trampa y al final de cuentas lo que hacemos es cuestionar la autoridad de Jesús. Entonces hay varios aspectos por lo que la gente no cree o no quiere creer. Algunos, como hemos mencionado ya muchas veces, se dicen ateos, pero realmente no es que no crean que hay un Dios, sino simplemente no quieren dejar su vida pecaminosa. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, hay suficiente evidencia en la naturaleza, en la creación de Dios, como para entender que Dios existe, pero no es que no tengamos evidencia, es que no queremos reconocer esa evidencia. Y ese era el problema de toda esta gente, no quería reconocer esa evidencia. Entonces dice Pablo, como no quieren tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas y a todo lo que hacen. Toda la maldad que hay en el mundo, toda la violencia que vemos, eh, toda la corrupción es por gente que no quiere reconocer la autoridad de Jesús. A lo mejor han leído la Biblia, hemos visto ahí, pues, políticos que dicen que son cristianos, que conocen las escrituras, pero que están robando o metidos en temas de corrupción. Entonces conocen, saben de la autoridad de Jesús, pero la cuestionan porque simplemente no le obedecen. Entonces es preocupante, mis hermanos, que en determinado momento podamos caer en eso. Esta gente tenía suficiente evidencia. Vimos el caso de Nicodemo. Nicodemo, a escondidas en la noche, va a reunirse con Jesús. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, y era un miembro importante del Sanedrín, estaba en este grupo de gente, pero él va con Jesús y le dice, eh, yo creo que tú eres enviado del cielo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera de Dios. Nicodemo creía, pero a escondidas va y simplemente se entrevista con Jesús, pero al final no deja su posición. Su posición es más importante. Y ese es otro tema que debemos sobre el cual debemos reflexionar. Pues todos sabían que Juan era un profeta. Entonces ellos, la salida que encuentran es decir, no sabemos. Y miren, esta salida no fue fácil, porque ellos eran la autoridad religiosa, ellos eran los escribas, ellos eran los maestros de la ley, ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que eh, eh, daban el ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Pero todo era pura apariencia. Y ellos se tienen que reconocer que son ignorantes. No encuentran otra salida a decir, somos ignorantes, no sabemos. Hmm. Por supuesto que sabían, pero no lo quisieron reconocer. Entonces, hermanos, la gente que no reconoce la autoridad del Señor, la gente que se dice muy intelectual y que no cree en la palabra del Señor, pues, prácticamente lo que está haciendo es reconocer su ignorancia. Muchos científicos investigan, eh, recurren a todos los medios a su alcance para investigar algo y según ellos encontrar la verdad, pero hacen a un lado las escrituras, no toman en cuenta las escrituras. O sea, no son tan imparciales porque no recurren a todas las fuentes, dejan por un lado la mayor fuente de sabiduría que tienen. Y entonces quieren encontrar la verdad en donde no está. Si un científico serio investigara, que de hecho, pues los hay, tienen que haber, pero tal vez son los menos, pero un científico serio agarraría las escrituras y buscaría respuestas ahí también. Puede usar todas las fuentes de referencia que quiera, pero sin tener prejuicios por ninguna referencia. La Biblia tiene mucha historia, tiene mucha sabiduría, tiene pues, obviamente la palabra del Señor, pero, pero como digo, el que no la obedece está cuestionando la autoridad del Señor. Hay gente pues que no cree también por ignorancia, porque simplemente no saben, porque nunca han leído las escrituras, no se han preocupado de leerlas. Y hay quienes cuestionan la Biblia y ni siquiera la han leído. Entonces, pues también es un tema de ignorancia, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero ahí viene nuestro papel, porque dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique?
Entonces, nuestro trabajo, mis hermanos, de alguna manera es predicar la palabra, enseñar las escrituras. Y yo alabo al Señor por los que están aquí fieles viendo esta enseñanza y por las que lo ven grabado también, porque están viendo esa necesidad de escudriñar de las escrituras, de conocer la palabra del Señor, de ver qué tiene el Señor para nosotros. Pero no es suficiente, ni siquiera es suficiente para mí el atribuirme el privilegio de enseñar. Porque si yo enseño, pero yo hago lo contrario, entonces yo también estoy cuestionando la autoridad del Señor. Entonces, por eso siempre digo que cuando yo preparo una clase, el Señor primero me habla a mí. El Señor primero me dice, bueno, tú estás enseñando, pero realmente estás reconociendo mi autoridad. Estás obedeciendo, porque si no estás obedeciendo, no estás reconociendo mi autoridad. Entonces estás cayendo en lo mismo que esta gente. Ah, pero bueno, el punto es que el Señor los atrapa, los pone contra la espada de la espada de la pared. Porque estos eran los líderes religiosos. Ellos van con la intención de decirle, nosotros somos la autoridad. Aquí somos nosotros los que mandamos. Nosotros somos los líderes, nosotros tenemos derecho sobre el templo. ¿Quién te da derecho a ti a ir a sacar a los comerciantes que nosotros autorizamos para que estén ahí? Como decimos muchas veces a alguien, va, ¿y vos quién sos para hacer eso? Ese es el mensaje que ellos están dando. Ellos son la autoridad. Jesús no es nadie para ellos. Entonces, eso es lo que ellos le van a cuestionar. ¿Quién eres tú? ¿Quién te da esa autoridad? Sin embargo, pues en el fondo ellos saben que la autoridad viene de lo alto. No puede venir de otra manera. Nadie había hecho ni ha hecho lo que Jesús hizo. Eh, entonces, eh, ese es el problema que ellos tienen. Y Jesús, aquí dice que estaba en el templo. Eso es un detalle interesante también. Él estaba en el templo enseñando. Eh, la gloria de Dios se había ido del templo 600 años antes. De hecho, ya ni siquiera estaba el arca del pacto. Ustedes saben que cuando se construyó el tabernáculo en el desierto, Dios dio instrucciones para construir el tabernáculo, dio instrucciones para construir el arca, y el arca estaba en el lugar santísimo y la presencia de Dios se manifestaba ahí, bajaba la presencia de Dios, podían ver ellos esa nube, el Shekinah, y entonces había estruendo, todo el mundo tenía miedo porque el Señor literalmente se presentaba. Cuando Salomón construye el templo, la gloria del Señor, cuando él inaugura la gloria del Señor, entra al templo y la gente ni siquiera podía entrar ahí. Pero 600 años antes de Cristo, eh, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2 podemos leer que la gloria del Señor se fue del templo por los pecados del pueblo, por la rebeldía del pueblo. El Señor decía, ya no, me voy. Sale la gloria del Señor. Ezequiel ve eso, que la gloria del Señor se aleja del templo. Y en el año 587 antes de Cristo, cuando los babilonios destruyen la ciudad, ellos toman el arca y se la llevan y el arca desaparece y no se vuelve a saber del arca, no se sabe qué se hizo. Probablemente la quemaron, la destruyeron. Hay quienes dicen que la llevaron para Etiopía o qué sé yo para dónde, pero todo eso son especulaciones. El arca no volvió a aparecer. Entonces, en la época de Jesús, el templo es algo simbólico prácticamente. La gloria del Señor ya no estaba ahí. Y es un problema, mis hermanos, porque lamentablemente hay iglesias ahora en donde la presencia del Señor no está. Por alguna razón, ya no está. La adoración no es la correcta, la doctrina no es la correcta, la gente que llega ahí no va con la actitud correcta y simplemente iglesias frías, sin la presencia del Señor. Y de nosotros depende, mis hermanos, que el Señor se manifieste, que haya un avivamiento en nuestras iglesias, de nuestra actitud, de no rechazar la gloria del Señor, de reconocer la gloria del Señor y como dije, eso lo logramos a través de la obediencia. Entonces en ese lugar ya no había, ya no estaba la gloria del Señor y Jesús va al templo.
De alguna manera la gloria del Señor pudo haber regresado al templo. Si esta gente, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, lo hubieran aceptado, el Señor hubiera entrado al templo y la gloria del Señor hubiera vuelto ahí, pero lo rechazaron. Entonces lo que hizo el Señor fue salir del templo y alejarse. Que el Señor nos guarde, que se aleje de nuestras iglesias, que el Señor se aleje de nuestras congregaciones, eh, que permanezca en nosotros. Porque nosotros, los miembros de la congregación, somos, eh, pues, el Espíritu Santo está en nosotros. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y entonces entre todos juntos formamos ese templo, esa iglesia en la que estamos, en la que participamos. Pero depende de nosotros. No depende del pastor, no depende de los otros hermanos, sino de cada uno de nosotros. Entonces, esa es una enseñanza que tenemos en esto. Entonces, Jesús al final les dice, si ustedes no me contestan, si ustedes no quieren reconocer mi autoridad, si ustedes lo único que están buscando es como hacerme caer en una trampa, entonces yo tampoco les voy a contestar. Yo no les voy a decir con qué autoridad hago esas cosas. Entonces, prácticamente ahí, pues los deja eh, sin armas, los pone contra la pared y ellos tienen que reconocer su ignorancia. No sabemos o no queremos saber. Entonces, cuando no obedecemos, cuando rechazamos la verdad de las escrituras, es prácticamente eh, lo que estamos haciendo es reconocer nuestra ignorancia o nuestro orgullo de no querer obedecer, de no querer pues darle la gloria al Señor. Como les comenté, este capítulo 11 eh, pues es parte de todo lo que pasó el día martes, continúa en el capítulo 12 aquí a este mismo grupo, entonces el Señor les da una parábola, ya por tema de tiempo no podemos entrar a la parábola, eso lo vamos a ver la semana entrante, pero vamos a ver una serie de enfrentamientos de Jesús porque esta gente sigue acosándolo, sigue tratando de que falle, de que cometa algún error y así poder declararlo blasfemo y declararle la pena de muerte. Entonces van a haber varios enfrentamientos, alrededor de 5 enfrentamientos que Jesús tiene en un solo día, ese día martes. Y todos esos enfrentamientos están acercando a Jesús hacia su crucifixión, porque cada vez estos líderes religiosos están más enojados con él, más molestos y tratando de destruirlo. Según ellos, consiguen su objetivo, pero todo esto estaba planeado por el Señor. El Señor ya eh, sabía eh, hacia dónde iba, él sabía el riesgo que estaba corriendo y de alguna manera esto es intencional. Él los está provocando porque el objetivo de él al venir al mundo era justamente dar su vida por nosotros, dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, recapitulando, mis hermanos, lo que hemos visto hasta ahora, o la enseñanza del día de hoy, pues estar vigilantes nosotros en cuanto a reconocer la autoridad del Señor. Esta gente tenía todas las evidencias del mundo. Como ya dijimos, Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó todo tipo de enfermedades, Jesús calmó la tempestad, Jesús dijo ser yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús perdonó pecados, Jesús incluso resucitó muertos. Todas estas evidencias las tenía esta gente y de todas formas ellos están cuestionando la autoridad de Jesús. Nosotros tenemos todas las evidencias de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros hemos visto los milagros de Jesús. Menciono todo el tiempo y lo sigo mencionando, el mayor milagro que yo he visto en mi vida es lo que el Señor hizo por mí. ¿De dónde me sacó el Señor? Eso, pues, además de otro montón de cosas que ya les he testificado, pues me dan la evidencia de que la autoridad del Señor. Hoy en la mañana, eh, pues invitamos a unos vecinos, una pareja de vecinos que han sido muy buena gente con nosotros y
pues el señor es pastor. Lamentablemente se enfermó la mamá de la señora y no pudo venir ella, solo vino el vecino, el pastor, y estuvimos platicando, tuvimos una conversación amena, pero hablábamos de los milagros del Señor en nosotros, de cómo el Señor está en control, de que el Señor pues siempre nos provee, que no nos falta nada. Él empezó a hablarnos, ¿verdad? De que confiáramos siempre en el Señor, de que Él estaba en control de todas las cosas. Y nosotros tuvimos la oportunidad pues también de testificarle y decirle, mira, le dije yo, nosotros hemos tenido pues algunas dificultades financieras, ¿verdad? De hecho, en alguna oportunidad nos hemos visto que ni siquiera tenemos para la gasolina, pero no nos ha faltado nada. Toda la vida hemos tenido lo necesario. Entonces, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y nosotros realmente, pues, tenemos cubiertas nuestras necesidades. Pues hubo una época en que el Señor nos bendijo, que tuvimos una posición económica muy favorable. Y no voy a negar que disfrutamos esa época, pero también hemos disfrutado mucho y tal vez más la época en que hemos dependido del Señor, porque Él nos ha mostrado su poder. Y le contábamos a este pastor lo que pues ya les hemos compartido a ustedes también, el caso de mi esposa, que un tratamiento de alrededor de 60,000 quetzales, el doctor de repente le dice, mire, no le voy a cobrar un centavo, se lo voy a hacer sin cobrarle. Un doctor que no es ni siquiera un amigo cercano, digamos, conocido, pariente de un amigo que nos lo recomendó, pero el Señor tocó su corazón y eso, pues no puede ser otra cosa que un milagro, pues no puede ser otra cosa que el poder de Dios en nosotros. Y eso es una muestra nada más. Aparte, le comentamos cómo empezamos a construir nuestra casa con 10,000 quetzales, que ni el mismo arquitecto o ingeniero que nos estaba construyendo creía que la fuéramos a terminar. Pero doblamos nuestras rodillas antes de empezar la construcción y lo pusimos en las manos del Señor y el Señor de alguna manera proveyó. Y no estoy tratando de mostrarme como alguien con mucha fe o alguien como que, pues es el favorito del Señor. No, no, hermanos, todos, el Señor nos ama a todos. Todos somos favoritos de Él. Él nos ha escogido. El Señor amaba a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Los amaba, de verdad. En la cruz del Calvario Él dice, Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Son ignorantes, perdónalos, pidiendo perdón por los que le habían escupido en la cara, porque le habían dado de latigazos, porque lo habían crucificado, le habían causado el mayor sufrimiento que un ser humano puede tener. Y ahí en la cruz dice, perdónalos, Señor. Entonces el Señor nos ama a todos por igual. Él no tiene preferencias y Él está para ayudarnos a disfrutar, el reconocer la autoridad del Señor, mis hermanos, realmente nos da gozo, nos da paz, nos hace completos, nos hace bienaventurados, felices, plenos y bendecidos. Eso es ser bienaventurado. Y si vemos el sermón del monte, pues ahí están las claves de la felicidad. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, porque el Señor está en medio de todo eso, para darnos consuelo, para darnos paz, para darnos felicidad. Entonces, podríamos seguir hablando, pero por cuestiones de tiempo ya no podemos, pero de todas las enseñanzas que nos deja este pasaje tan sencillo. Eh, no, si no creemos, eh, es porque no queremos creer, no queremos obedecer. La gente que no cree, como ya dijimos, es porque no quiere. Entonces se trata de querer, se trata de reconocer la autoridad del Señor y la autoridad del Señor la reconocemos con obediencia, incluso, perdón, insisto en eso, como ya dijimos, el centurión romano sabía que los que estaban bajo su orden, sus órdenes reconocían su autoridad cuando le obedecían. Eh, y eso es lo que somos nosotros, somos soldados de nuestro gran jefe. Él no es centurión porque tiene millones de personas bajo su cargo, somos parte del reino si obedecemos a nuestro rey, si obedecemos a nuestro Dios, si escuchamos su palabra, la tomamos en cuenta y hacemos lo que ella dice. Así que dejamos hasta aquí esto, seguimos la semana entrante con los otros conflictos. ¿Cómo
Jesús después de esto o inmediatamente después de que deja los personajes estos a los del Sanedrín sin palabras, sin argumentos, les da una parábola. Y en la parábola, pues él prácticamente los responsabiliza a ellos de su muerte, que al final de cuentas eso era lo que ellos querían. Pero eso, no les adelanto más, lo dejamos para la semana entrante. Qué alegre tener, pues ya bastantes personas conectadas aquí. Empezamos poquitos, pero se fueron incorporando más. Así que gracias por eso, gracias por su fidelidad. Y agradecemos al Señor también. Eso lo debió haber hecho tal vez al principio, pero agradecemos porque estamos iniciando un nuevo año, porque el Señor nos ha dado vida para estar hasta aquí. Hemos, al final de enero reflexionábamos sobre todas las personas que se nos adelantaron, pues, que fueron a la presencia del Señor el año pasado. Y la vida es un regalo. El hecho de estar aquí vivos es un regalo del Señor y debemos agradecer por eso. Y aprovechar ese regalo, aprovechar la vida que nos da para hacer su voluntad, para servirle y eso a la vez pues nos repercute en gozo para cada uno de nosotros. Así que, bueno, les dejo el tiempo. Si alguien quiere comentar algo, participar o preguntar, pues el tiempo es de ustedes. ¿No hay Agradecer, preguntas? hermano. Qué clase más bonita, la verdad es maravilloso estar aprendiendo, ¿verdad? Y sentir la presencia de Dios a través de su palabra y el ánimo de poder seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas y aprender más cada día. Gracias, que Dios lo bendiga, hermano Walter. Gracias, hermana Silvia. Bendiciones para ustedes también. Bueno, si no hay más, hermanos, los dejo descansar. Otra vez, gracias a todos por estar aquí. Hermana Amanda, hermana Odette, hermana Mimi, hermana Silvia, hermana Mónica, Magda, Margarita, Mary. Bendiciones, hermano Walter. Ya me entré tarde, pero está linda la clase. Bueno, Bendiciones a ahí todas está la, también y a todos los que están, estamos aprendiendo, ¿verdad? gracias, hermana Magda. Ahí está la grabación también, así que se puede poner el día ahí de lo Amén. que se perdió. Amén. Pues Feliz Bueno, yo, noche, hermano, Dios le bendiga. yo quería Feliz agradecerle a noche. Dios los bendiga. Dios, primeramente, ¿verdad? Y a usted de estar en esta oportunidad. No me dejaba quitar el silencio del micrófono. pero bueno, bienvenida, hermana Mimi. Ya sabe que Le aquí doy estamos gracias a la al orden. Señor por su vida, hermano Walter, y porque usted nos está ahí ayudando a comprender más su palabra, ¿verdad? Gracias a ustedes, porque ustedes están aquí, estoy yo también. Sí, feliz noche. Que Dios me lo Gracias. siga.